Capítulo 5. Primera semana del desarrollo, de la ovulación a la implantación. Introducción. Una vez liberados los gametos por las gónadas, deben recorrer un determinado trecho dentro de los conductos genitales para llegar al sitio de la fecundación, que suele producirse en la ampolla de la trompa. Por lo tanto, en este capítulo estudiaremos todos los procesos que ocurren antes, durante y después de la fecundación hasta el momento de la implantación. Es probable que no pase más de un día entre la ovulación y la fecundación, así que la edad postovulación y la edad postfecundación son términos que resultan similares cuando se trata de calcular la edad gestacional o la fecha probable del parto. Almacenamiento y transporte de los espermatozoides. Los espermatozoides se almacenan en el epidídimo, que es un túbulo simple, enrollado sobre sí mismo, de una longitud de 4 a 6 metros divididos en cabeza, cuerpo y cola. El conducto del epidídimo está cubierto por un epitelio que secreta un líquido rico en sustancias que nutren y ayudan a la maduración de los espermatozoides. Algunas de las células del epitelio de revestimiento son ciliadas, otras tienen microvellosidades y un único flagelo. Las cilias y los flagelos, ayudados por las contracciones intermitentes del músculo liso que forma parte de su pared, imparten propulsión al líquido que contiene a los espermatozoides, el cual se ve concentrado a lo largo de su paso. A medida que progresan de la cabeza a la cola del epidídimo, los espermatozoides adquieren movilidad y llegan a su estado fisiológico completo. El transporte se inicia en el momento de la eyaculación. El proceso reflejo de la eyaculación puede dividirse en dos fases, la fase de emisión y la fase de eyaculación propiamente dicha. La fase de emisión se inicia en el momento del orgasmo, en el que por efecto de una descarga del simpático, el músculo liso de las paredes del epidídimo y del conducto deferente se contraen y, las secreciones más los espermatozoides atraviesan, el conducto deferente, que se une a los conductos excretores de las vesículas seminales para formar el conducto eyaculador. Las vesículas seminales secretan líquido seminal, que es rico en fructuosa y en variedad de prostaglandinas. Los dos conductos eyaculadores, que se abre en la uretra prostática. La fase de eyaculación propiamente dicha es consecuencia de las contracciones rítmicas de los músculos bulbocavernosos que comprimen la uretra. El semen es expulsado por la uretra en una cantidad de 3 a 5 mililitros y depositado en el fondo de saco posterior de la vagina. El líquido que contiene a los espermatozoides a su paso por las porciones prostáticas, membranosa y peniana de la uretra, recibe secreciones de nuevas glándulas accesorias. Las glándulas accesorias que aportan con sus secreciones a la composición del semen son, la próstata, el utrículo prostático, las glándulas bulbouretrales. La secreción prostática contiene fosfatasa ácida, nitratos, zinc, magnesio y las semines espermina y espermidina. Las secreciones tienden a neutralizar y evitar los efectos inhibidores del ambiente ácido de la uretra masculina y de la vagina. La fructuosa con la que han contribuido a la formación del semen las vesículas seminales, es degradada por los sistemas enzimáticos de los espermatozoides, liberando la energía necesaria para alcanzar el estado de gran movilidad que los caracteriza después de la eyaculación. Las secreciones de las glándulas accesorias más los espermatozoides, constituyen el semen. Transporte de los espermatozoides en los conductos genitales femeninos. Los espermatozoides depositados en el fondo de saco posterior de la vagina deben vencer ciertas barreras físicas antes de llegar a las proximidades del ovocito. El pH ácido de la vagina representa un medio ambiente hostil para los espermatozoides, pues este pH inhibe su motilidad. Esta motilidad se inicia cuando las secreciones alcalinas, que componen el semen, neutralizan dicho pH. Los espermatozoides siguen la atracción de un moco secretado por el endocervix, que en condiciones normales sobreviene entre el 10º y 15º días del ciclo menstrual, por influencia de los estrógenos. El moco cervical, en periodo ovulatorio, adquiere características óptimas para ser penetrado fácilmente por los espermatozoides, visto en el capítulo 2 de cuello del útero. Así, el moco contiene macromoléculas de glucoproteínas en forma de micelas, las que en etapa de ovulación se disponen en forma paralela formando túneles, permitiendo el paso de los espermatozoides. Luego de la ovulación las micelas se desorganizan y el moco cervical se caracteriza por ser denso, actuando como una barrera para los espermatozoides. Los espermatozoides pasan a través del conducto cervical, mediante el movimiento de sus colas. El viaje de los espermatozoides a través del útero se facilita a consecuencia del orgasmo femenino, en el que, por una descarga del simpático, se produce una contracción de la vagina, relajación simultánea del cuello uterino y movimientos aspiratorios provocados por la musculatura uterina e inclusive tubaria. Se piensa que las prostaglandinas presentes en el semen, tiene efectos sumatorios a los provocados por la mencionada descarga del simpático. Gracias a estos movimientos de aspiración, los espermatozoides llegan a las proximidades del ovocito en 30 minutos, con límites de 5 a 45 minutos. Sería necesario contar 2 horas para que los espermatozoides llegaran por sus propios movimientos al lugar de la fecundación. Capacitación de los espermatozoides. Para que los espermatozoides adquieran la capacidad de atravesar la corona radiada y la zona pelúcida del ovocito, deben experimentar una etapa más de su maduración, la que se denomina capacitación.
La capacitación consiste en la eliminación o remoción de las glucoproteínas y proteínas seminales que integran la membrana plasmática de la región anterior de la cabeza del espermatozoide, lo que ocasiona cambios en la permeabilidad de dicha membrana y el espermatozoide aumenta su captación de oxígeno. Como consecuencia de la captación, los espermatozoides adquieren movimientos vigorosos, movimientos denominados de hiperactivación. La capacitación se produce por influencia de las secreciones aportadas sucesivamente, por el cuello uterino, el endometrio y la mucosa de la trompa. Representa el substrato morfológico de la denominada reacción acrosómica, proceso que será estudiado más adelante. Captación y transporte del ovocito a través de la trompa uterina. El ovocito en la ovulación, rodeado por las células de la corona radiante, cae al interior del infundíbulo de la trompa uterina, visto en el capítulo 3 de ovulación. Parece que el líquido folicular, derramado en el peritoneo durante la ovulación, es importante para la captación y transporte del ovocito por la trompa. El ovocito llega a la ampolla de la trompa uterina por acción de los cilios de las células epiteliales, y por contracciones musculares de la pared tubaria. Fecundación. La fecundación consiste en la fusión del espermatozoide y el ovocito, dando como resultado la formación del cigoto, del griego sigón, lo que une. Solo 300 a 500 espermatozoides llegan al lugar de la fecundación que ocurre en la región de la ampolla de la trompa, muchos son destruidos por la acidez de la vagina y otros quedan en el camino atrapados por barreras físicas naturales, cuello o unión útero-tubaria. El ovocito y sus cubiertas no ejercen fuerzas específicas de atracción sobre los espermatozoides, y los contactos entre ambas células se producen en forma aleatoria. Debe realizarse dentro de las primeras 24 horas después de la ovulación. Cuando no se produce la fecundación en el mencionado lapso de tiempo, el ovocito pierde poder prospectivo y degenera. Fases de la fecundación. El ovocito está envuelto por la zona pelúcida y por las células de la corona radiante. Una vez que el espermatozoide establece contacto con estas envolturas, se desencadenan los siguientes procesos. Reacción acrosómica. Cuando los espermatozoides capacitados entran en contacto con la corona radiante, sufren cambios que originan perforaciones en el acrosoma. Las perforaciones ocurren al aparecer múltiples fusiones entre la membrana externa del acrosoma y la membrana plasmática del espermatozoide, dando lugar a la reabsorción de ambas membranas en los puntos de fusión. Las perforaciones permiten la salida de enzimas almacenadas en el acrosoma. Estas son, la hialuronidasa, segregada por las perforaciones de la región frontal del acrosoma. La acrosina neuraminidasa, fluye por las perforaciones de la región ecuatorial del acrosoma. Denudación, consiste el desprendimiento de las células de la corona radiante, la que se dispersan por acción conjunta de las enzimas liberadas por las perforaciones frontales del acrosoma, y las enzimas presentes en las secreciones de la mucosa tubaria. Reconocimiento, mecanismo por el cual los gametos se reconocen como de la misma especie, debido a que en la membrana plasmática del espermatozoide y en la zona pelúcida del ovocito existen sustancias que interactúan de manera similar a una reacción antígeno-anticuerpo. Estas sustancias son llamadas fertilicina y antifertilicina, para el caso del ovocito y el espermatozoide respectivamente. Penetración en la zona pelúcida. El pasaje a través de la zona se produce gracias a la acción de la acrosina neuraminidasa, y por la acción mecánica generada por los movimientos de hiperactivación de los espermatozoides, adquiridos durante la capacitación. La penetración de la zona pelúcida es iniciada por muchos espermatozoides, pero solo el primero que establece contacto con la membrana plasmática del ovocito, culminará el proceso de la fecundación. Reacción cortical. Consiste en la liberación de enzimas presente en múltiples microvesículas de la región cortical del protoplasma del ovocito. Se producen cuando un espermatozoide, el primero, toma contacto con la membrana plasmática del gameto femenino. Las microvellosidades, conocidas también como gránulos corticales, desencadenan dos procesos que imposibilitan el ingreso de dos o más espermatozoides al ovocito, polispermia. Estos procesos son, reacción de zona. Las enzimas de los gránulos corticales entran en reacción con la zona pelúcida, la que responde disminuyendo su permeabilidad, bloqueando el paso a nuevos espermatozoides. Formación del espacio de fertilización o espacio perivitelino. Otras enzimas liberadas por los gránulos corticales dirigen la unión entre la zona pelúcida y la membrana plasmática del ovocito, formándose entre ambas el denominado espacio de fertilización, que constituye otro impedimento para la polispermia. Penetración de la membrana celular. En cuanto la membrana plasmática del espermatozoide se pone en contacto con la membrana plasmática del ovocito, se fusionan ambas membranas. En el ser humano, entra en el citoplasma del ovocito la cabeza y la cola del espermatozoide, la membrana plasmática queda taponando el orificio de entrada. Es el momento en el que el ovocito culmina la segunda división meiótica, liberando el segundo corpúsculo polar. Algunos autores consideran que el perder citoplasma por la liberación del segundo corpúsculo polar, se reduce el volumen del ovocito, y como consecuencia se forma el espacio de fertilización. Aunque muchos espermatozoides pueden iniciar el proceso de fecundación, solo uno penetra en el ovocito y lo fecunda, se considera que los demás ayudan al espermatozoide fecundante a atravesar las barreras que envuelven al ovocito. Dos o más espermatozoides pueden participar en la fecundación durante un proceso anormal, denominado dispermia o polispermia,
que da como resultado un embrión triploide, 69 cromosomas, o poliploide, pero casi siempre aborda o muere poco después del nacimiento. Se puede producir también un embrión triploide cuando el segundo cuerpo polar no se separa del ovocito, lo que da por resultado un ovocito con 46 cromosomas. Cuando participan dos núcleos femeninos en la fecundación, el proceso se llama poliginia. Formación de los pronúcleos femenino y masculino. El núcleo del ovocito, perteneciente ahora al cigoto, se conoce con el nombre de pronúcleo femenino. Después de agrandarse y tornarse esférico, el núcleo del espermatozoide se transforma en pronúcleo masculino. Anfimixis, los pronúcleos establecen contacto en la parte central del cigoto, donde pierden sus membranas y entremezclan sus cromosomas. Los centrosomas aportados por el centriolo anterior del espermatozoide, se encaminan hacia los polos y generan el uso acromático. Los cromosomas se orientan en el ecuador de la célula, dando lugar a la metafase de la primera división mitótica llamada anfimixis. Con la anfimixis se inicia el proceso denominado segmentación. Duración de la fecundación. Transcurren 30 horas desde que el espermatozoide se pone en contacto con la corona radiada del ovocito, hasta que se inicia la primera división de segmentación. Consecuencias de la fecundación. Consecuencias de la fecundación en la madre. Entre las 24 a 48 horas después de la fecundación, en el suero materno aparece una proteína inmunosupresora que se conoce con el nombre de factor temprano del embarazo, FTE. El FTE puede proporcionar la base de una prueba del embarazo durante la primera semana del desarrollo. Consecuencias de la fecundación en el producto, la determinación del sexo cromosómico del nuevo individuo. Si un espermatozoide portador de un cromosoma sexual X fecunda al ovocito, un cigoto femenino resulta de esta unión. Si el espermatozoide lleva un cromosoma sexual Y, se forma un cito masculino. La reconstrucción del número haploide de cromosomas que es característico de la especie. Lo que se logra cuando se fusionan los pronúcleos haploides masculinos y femenino, para formar un cigoto diploide. La transformación a dicho nuevo individuo de los caracteres hereditarios paternos y maternos. Como la mitad de los cromosomas del cigoto proviene de la madre y la otra mitad del padre, el cigoto contiene una nueva combinación de cromosomas diferente a la de cualquier célula de los padres. Este mecanismo permite la variabilidad genética de la especie, visto en el capítulo 4 de la importancia de la meiosis. Su constitución genética asegurará que el individuo no solo sea humano, sino único, desde su patrón de las huellas de sus DNOs, hasta el número, el color, la forma, y la longitud de las pestañas. La activación metabólica del ovocito. La activación que sigue a la fusión comprende la reacción Cortical, reiniciación de la síntesis proteica y el inicio de la segmentación. Segmentación, se denomina segmentación, a la sucesión de divisiones mitóticas que sufre el cigoto, para producir un gran número de células más pequeñas denominadas blastómeras, blastos igual a germen, con cada división subsecuente, el tamaño celular es cada vez menor, por lo tanto, es un proceso de fraccionamiento más que un proceso de crecimiento, es decir, no se forma protoplasma nuevo. Este proceso dura 4 a 5 días y se realiza dentro de la zona pelúcida durante el viaje a través de la trompa. Parece ser que las secreciones tubarias mantienen y estabilizan la zona pelúcida. La división del cigoto en dos células hijas, las blastómeras, tiene lugar al cabo de 30 horas. Se producen más divisiones rápidas que forman progresivamente blastómeras más y más pequeñas, se observan 4 en 40 a 50 horas, 8 en 60 horas, 12 a 16 al tercer o cuarto día. En esta etapa, el producto de la fecundación se asemeja a una mora y se denomina mórula. Después de la tercera segmentación, etapa de 8 células, el contacto de las blastómeras entre sí es máximo y forman un acúmulo de células que se mantienen juntas por medio de glucoproteínas de adherencia de la superficie celular. Este fenómeno se conoce como comparación y permite una interacción mayor de las células entre sí y es un requisito previo a la diferenciación celular. Diferenciación de las blastómeras. Las blastómeras se diferencian en blastómeras formativas, aunque aparentemente las blastómeras de la mórula sean casi idénticas, no todas ellas van a dar lugar al embrión, solamente algunas de ellas se encargan de formar el cuerpo embrionario, son las llamadas blastómeras formativas, se sitúan en el centro de la mórula y constituye la llamada masa celular interna. Blastómeras tróficas, otras evolucionan en sentido de servir de elementos para el aporte nutritivo al embrión, son las llamadas blastómeras tróficas, se sitúan periféricamente y constituyen la llamada masa celular externa, dará origen al trofoblasto el que posteriormente se transformará en placenta. Blastómeras germinals, algunos autores, sugieren una tercera posibilidad de diferenciación. Es la que siguen las blastómeras germinals que garantizan la continuidad de la especie. Pueden distinguirse por su forma y características tintoriales, entre las blastómeras formativas. En su curso evolutivo se transforma en las células germinativas primordiales, vistas en el capítulo 4 de células germinales primordiales. Consecuencias de la segmentación, se restablece la relación núcleo-citoplasmática. La segmentación comprende una serie de divisiones mitóticas rápidas con síntesis de DNA, pero sin aumento de masa citoplasmática, esto hace que la porción habitual núcleo-citoplasma se restablezca. Se inicia la diferenciación celular.
Mientras se suceden las mitosis, algunas blastómeras adquieren características especiales y forman grupos celulares diferentes, como la masa celular externa y la masa celular interna. Formación del blastocisto y diferenciación del hipoblasto. A los 4 o 5 días de haberse iniciado la segmentación, el conjunto de blastómeras rodeadas por la zona pelúcida ingresa a la cavidad uterina. En esta, la zona pelúcida sufre un proceso de disolución, probablemente por acción de las secreciones endometriales. Luego, sexto día, la mórula se ve atrapada por la leche uterina, vista en el capítulo 3 de la fase secretoria, la que penetra entre los espacios intercelulares labrándose una cavidad progresivamente creciente por desplazamiento de sus células. La cavidad recientemente formada se denomina blastocele, por lo que al organismo en desarrollo en esta fase cavitaria se le conoce con el nombre de blastocisto, cisto igual a cavidad, vejiga. Como consecuencia de la formación del blastocele, las células de la masa celular interna son desplazadas a un polo, el polo embrionario o animal, el polo opuesto se denomina abembrionario o vegetativo. A partir de ese momento la masa celular interna cambia de nombre y se denomina embrioblasto. Las células de la masa celular externa se aplanan y forman la pared epitelial del blastocisto, llamada trofoblasto, trofos igual a nutrición. Alrededor del séptimo día, en la superficie libre del embrioblasto aparece una capa de células pequeñas cúbicas, que en conjunto constituyen el hipoblasto. Al mismo tiempo el trofoblasto del polo embrionario se adhiere al epitelio endometrial y se inicia la implantación. Implantación. El área normal de implantación es la parte superior del endometrio, en el cuerpo del útero, con una frecuencia ligeramente mayor en la pared posterior que en la anterior. En el momento de la implantación, la mucosa uterina está en el día 21 del ciclo menstrual, por lo tanto, se encuentra en fase secretoria, lo que favorece la implantación del blastocisto. Cuando el blastocisto se adhiere a la mucosa endometrial y por inducción de esta, las células del trofoblasto del polo embrionario se diferencian en dos tipos de celulares que se disponen en capas. Un citotrofoblasto interno o trofoblasto celular, cuyas células mantienen su membrana plasmática. Un sincitiotrofoblasto externo o trofoblasto sincicial, que consta de una masa protoplasmática multinucleada en la que están ausentes los límites celulares. Por lo regular, se advierten imágenes mitóticas en el citotrofoblasto, pero nunca en el sincicio. Sin embargo, el grosor de esta última capa aumenta mucho, lo que sugiere que las células trofoblásticas se dividen en el citotrofoblasto y después emigran hacia el sincitiotrofoblasto, donde pierden su membrana celular. El trofoblasto sincicial es adherente, citolítico, invasivo y presenta prolongaciones en forma de dedos, que crecen introduciéndose en el epitelio e invaden el estroma endometrial. La penetración y la erosión de las células epiteliales de la mucosa es resultado de la acción de las enzimas proteolíticas producidas por el trofoblasto. La mucosa uterina estimula dicha acción proteolítica, por lo tanto, la implantación es el resultado de la acción mutua del endometrio y del trofoblasto. Nutrición. Las blastómeras se nutren por inhibición a partir de las sustancias secretadas por el epitelio de la mucosa de la trompa uterina y de las glándulas endometriales, que se encuentra en plena fase secretoria. Tales secreciones ricas en glucógeno, lípidos y mucopolisacáridos, leche uterina o embriotrofo, llegan a las células de la mórula por simple difusión. Patología. Superfecundación. El término superfecundación se utiliza cuando uno o más ovocitos del mismo ciclo sexual son fecundados en coitos diferentes. Superfetación. Se denomina superfetación a la fecundación de un ovocito cuando ya existe un embrión en el útero, formado en un ciclo sexual previo. Abortos tempranos. El aborto se define como la terminación del embarazo antes de las 20 semanas de gestación. Un aborto temprano generalmente es espontáneo, es decir, no se induce. Entre las causas de los abortos tempranos tenemos anormalidades cromosómicas. Las anormalidades cromosómicas comúnmente encontradas en recién nacidos, se pueden encontrar también en abortos tempranos espontáneos. La mayoría de las pérdidas son ocasionadas por problemas de falta de disyunción cromosómica o anafase retardada, que se expresan como trisomías o monosomías. Es importante anotar que las alteraciones cromosómicas comúnmente encontradas en recién nacidos, se puede encontrar también en abortos tempranos espontáneos. La gran diferencia entre las alteraciones será su frecuencia. Mientras en el material de aborto el defecto más frecuente es la trisomía 16, en recién nacidos será la trisomía 21, seguida de las trisomías 18 y 15. Medicamentos. Durante la primera semana de gestación la madre ignora su embarazo, por lo que se comprende que no preste atención a los medicamentos que recibe. Estos son absorbidos y pasan a la circulación materna, llegando a través de la misma hasta las secreciones de la mucosa de la trompa uterina. Estas pueden matar al producto de la fecundación y así desencadenar un aborto temprano.